Diálogo entre sectores claves es el tema de este panel de expertos. Invitamos al señor Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, y al señor Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. En la moderación nos acompaña la periodista Alma Solís, fundadora y directora de SNIP Noticias. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Sí. Creo que me pongo acá mejor. Así los veo. ¿Listo? Sí. Ok. Bien, bienvenidos nuevamente. Gracias. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Yo empiezo por agradecer a SSA Marinmit por hacer posible esto, a ustedes por acompañarnos, al administrador por aceptar la invitación y estar aquí. Muchas gracias. Sí. Yo voy a confesar que a mí me encanta el título de este panel, porque muchas veces me toca hablar de logística, de banca y de industria. Y hoy estamos reunidos aquí con los sectores, ¿no? Y ya que se acerca Navidad, vamos a hacer la lista de peticiones adelantadas, ¿no? Tanto el sector logístico aquí, todo lo que le quieran preguntar y pedir al sector industrial o a la banca, ahí están en los QRs, en las mesas para que hagan sus preguntas. Creo que este es el momento, ¿no? Para que pidan. Sí. Igual ustedes aprovechar este momento que tenemos a todo el sector logístico aquí para ver cómo unimos estos sectores aún más. Entonces, yo como periodista, cuando escuchaba al administrador del canal hablar, inmediatamente a mí voy pensando en miles de titulares, cómo hacer la nota, ¿no? Pero yo quisiera saber y empezar por la banca, cuando escucha todos estos proyectos y todo esto que se está haciendo en el sector logístico, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué oportunidades ven? Igual después para el sector industrial también nos comenten. Empiezo contigo, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Alma, y no puedo comenzar a hablar siquiera sin primero felicitar a SSA Marine MIT por este aniversario magnífico que ha marcado una era de progreso para el país entero. No es para una empresa solamente, es para el país entero. Ustedes en este puerto han hecho que Panamá brille como líder a nivel continental, yo diría que hasta a nivel mundial, por la excelencia de sus operaciones y todo lo que ha hecho eso por ayudar al panameño a adquirir nuevos conocimientos y a desarrollar sus destrezas en nuevas áreas económicas que anteriormente pues eran mucho más limitadas. Dicho lo anterior, ya es en varias ocasiones que he escuchado tanto al administrador como al ministro de Asuntos del Canal exponernos sobre el plan de inversiones, pues que lo que tienden es a potenciar aún más todo el aspecto logístico del país. Me parece que esas inversiones como el gasoducto, me parece que no solamente va a traer progreso económico al país, sino me parece que es genial, porque resuelve muchos problemas con una sola idea. Lo mismo con Alajuela, la carretera que acaba de mencionar el administrador. Son todas inversiones que definitivamente suenan como la continuación de o el afianzamiento de una etapa mucho más grande en sacarle ventaja a esa que es la vocación económica de nuestro país, allí donde se ha mostrado su mayor nivel de excelencia, que es en toda la parte logística. Cuando haces este tipo de inversiones, yo las asemejo quizás como a cuando viene la marea. Cuando viene la marea alta y va comenzando a subir la marea, todos esos barcos o incluso esas canoas, porque hay barcos grandes, hay barcos chiquitos, hay canoas que estaban descansando en el lecho del mar. Al subir la marea, todo comienza a flotar, todo comienza a navegar correctamente. Son inversiones que definitivamente van a traer aumento al nivel, al intercambio económico de todo el país
y por supuesto que le damos la bienvenida. Creo que son excelentes noticias para Panamá. Ojalá tengamos como país la determinación y la disciplina de llevarlas a la realidad, porque ahí está el progreso de todos los panameños. Cuando la marea sube, todos nos vemos mejor. Por supuesto que los bancos están ahí para participar y hacer lo suyo, apoyando a todo ese tejido empresarial que quiere y puede y está en disposición de ir a ayudar a estas grandes empresas que van a venir a hacer sus proyectos en Panamá. Así que definitivamente que es una gran noticia para el país. Rosmer, cuéntame tú. Mira, primero que todo, igualmente mis felicitaciones al puerto de MIT por estos 30 años de historia, por estos 30 años de desarrollo y haber sido pioneros, ¿no?, en el tema de privatización y como uno de los que inició todo este proyecto de infraestructura y modernización de los puertos. En el caso del sector industrial, el sector industrial es uno de los sectores que inmediatamente tendría un beneficio en el momento en que todos estos proyectos se den. Hablamos de inversiones en una década de más de 8.500 millones de dólares, como lo comentó el administrador, y realmente pensando un poco en Panamá y pensando también en la estrategia país, nosotros como país pequeño siempre hemos sido un país que hemos vivido del comercio exterior, que hemos vivido de lo que ofrecemos como servicio hacia el exterior. Y en el caso nuestro como industria hemos tenido una particularidad. No hemos logrado todavía dar ese salto hacia ese comercio exterior. Tenemos una interconexión espectacular a nivel marítimo, creo que es una de las mejores por nuestra situación geográfica, una interconexión aérea, una interconexión financiera con el tema del centro bancario y a nivel de comercio, zona libre de Colón, la más importante de la zona occidental. Entonces, ver un poco el tema industria es ver justamente cómo nosotros logramos encajar dentro de este proyecto país, cómo logramos nosotros hacer que la industria se haga más robusta. Creo que nosotros tenemos casos de éxito en Panamá, tenemos empresas de primer mundo que están logrando crecer, innovar y lograr colocar tecnología para poder atender ese mercado internacional que es muy exigente y por lo tanto creo que en el tema nuestro estamos totalmente convencidos de que va a ser una muy buena oportunidad para crecer y una muy buena oportunidad para que tomemos ventaja de esos niveles de inversión. Obviamente también tendremos nuestros grandes retos. Claro, precisamente continuamos por esta misma línea. Cuéntame cómo lograr que incorporar más a la industria en la cadena de valor. Mira, la industria panameña necesita para poder crecer varios factores. Uno, y el más importante, considero que es el talento humano. El capital humano es para nosotros crucial. Creo que en la medida en que nosotros logremos generar mucho mayor conocimiento técnico para nuestra gente, nosotros vamos a lograr poder incursionar en áreas que requieren, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial 4.0, el tema de automatización, el tema de innovación, el tema de inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Todos estos aspectos requieren de personas con un nivel, un nivel técnico mucho más avanzado y creo que para nosotros ese es el principal reto. En nivel de infraestructura sí, hay muchas cosas todavía por hacer. Yo una de las cosas que siempre he comentado cuando me han hecho estas preguntas es cómo integramos el resto del país al desarrollo y a digamos, a este boom logístico que hemos experimentado en los últimos años. Porque si tú le preguntas a alguien en Chiriquí o le preguntas a alguien en Veragua, y eso es parte de lo que el canal está haciendo ahora, justamente, que lo estoy viendo, que está dándole, oye, mira, nosotros lo que hacemos te beneficia también a ti, pero para ellos muchas veces no lo sienten de esa manera. Entonces yo creo que la integración geográfica, el lograr que nuestro país finalmente tenga una infraestructura que permita que seamos competitivos, que el interior del país se sume, es algo que para nosotros también es crucial. Nosotros hemos visitado y tenemos industrias increíbles en el interior del país. Inclusive hemos visitado muchas de ellas y la principal queja es justamente eso. Estamos conectados con una sola vía, nos cierran la vía y hasta ahí llegó nuestro desarrollo industrial. Entonces sí tenemos que trabajar mucho
en poder crear estos polos de desarrollo en el interior del país. No podemos seguir haciendo que el 85% del Producto Interno Bruto esté simplemente en el área canalera, en el eje transísmico. Nosotros debemos buscar la forma de que desarrollemos esa infraestructura. En el tema de energía, creo que energía estamos bastante cubiertos, por lo que entiendo yo la matriz energética, y nos lo pueden comentar los amigos que están en ese rubro. La matriz energética tiene capacidad en estos momentos. Claro, hay que trabajar mucho la interconectividad, pero eso también lo necesita la industria. Además de la infraestructura, la energía abundante y confiable, que es algo muy importante. A veces hablamos de la energía, que tenemos la capacidad, pero si se nos va, si tenemos interrupciones, toda nuestra producción y todo lo que estamos tratando de hacer se viene abajo. Entonces, parte de lo que también necesitamos. Y, por supuesto, yo creo que a nivel, digamos, de tener un poco más ese acercamiento entre los diferentes actores del mercado. Tenemos que hablar con los operadores marítimos, tenemos que hablar con los puertos, tenemos que hablar con todo el tema, y eso se hace a través del gabinete logístico, pero tenemos que buscar la manera también de tener esa interacción y de trabajar todos con una misma meta, con un mismo fin. El Canal de Panamá, por supuesto, es nuestro motor que atrae, pero simplemente también tenemos que ver cómo participamos de esa estrategia. Me quedo con el tema de las alianzas para seguir contigo después, pero voy con Carlos. Carlos, ¿dónde tú ves las mayores oportunidades que van a tener tanto la banca como el sector logístico en todos estos proyectos, quizás por los subcontratistas, con nuevos proyectos? Mira, los bancos están ahí para ofrecer su servicio de financiamiento y de pagos, de depósitos, sobre todo financiamiento, que es lo que más se requiere siempre, a todo tipo de empresa. ¿Okay? Y vamos a dividir, por ejemplo, cuando uno escucha o ve en esta sala, aquí hay representantes de empresas muy grandes y seguramente algunas de esas que van a venir a hacer pues, el oleoducto, el gasoducto, seguramente sean empresas muy grandes, muchas de ellas con muchas posibilidades de conseguir financiamiento por medio de sus operaciones en casas matriz, donde sea que se ubiquen, fuera de Panamá. Seguramente ese no es el principal target, si se quiere, de los bancos. Creo que nosotros, en el sector bancario, independientemente de que ese sector también está cubierto en algunas de sus necesidades por bancos que operan aquí en el Centro Bancario Internacional. No obstante, yo soy de los que considero que nuestra principal capacidad como banca en este país es precisamente apoyar a todo el engranaje, todo el entramado de empresas que son proveedoras de las grandes empresas multinacionales que vayan a participar en estas cosas. Y esas son empresas típicamente locales, algunas grandes, otras medianas, la mayoría son pequeñas empresas que se pueden insertar en el proceso en la cadena de suministro de todos estos procesos grandes, ¿no? Entonces yo quisiera proponer quizás que una de las iniciativas que se podría hacer para aprovechar esto, para beneficio de los empresarios de la industria, del comercio local, es que incentivar a que ya sea la ACP a través de sus mecanismos o las empresas que vengan, a activamente tratar de identificar e incentivar proveedores locales para que se inserten a esa cadena de suministro en la medida de lo posible, en la medida en que sean competitivos, obviamente. No es que vamos a reemplazar una oferta panameña porque es panameña con una oferta internacional que es más competitiva. Esa no es la idea. La idea es incentivar a que exista una oferta de cadena de suministro de todo nivel de empresas a que participen competitivamente de estos procesos de construcción y administración que vendrán posteriormente. Y ahí la banca local pues ha demostrado que tiene toda la capacidad, toda la disposición de ir a apoyar. Por supuesto que también es muy importante que todos estos emprendimientos pequeños, medianos, grandes, empresas grandes que vayan a participar de estos procesos como parte de la cadena de suministro sean empresas bancables. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el administrador, que tengan
recurso humano de primera línea, que sean empresas formales, que sean empresas que tengan su contabilidad, su administración debidamente llevada y de manera que se puedan investigar adecuadamente o hacer su análisis de crédito adecuadamente, de manera que se pueda determinar que se trata de empresas bancables, ¿no? Yo creo que ese es el gran aporte que podríamos hacer, es ayudar a que esa cadena de aspirantes se conviertan en parte efectiva de la cadena de suministro, mejorando sus capacidades de alguna manera e identificándolos, invitando al empresario a ir a participar de estos procesos. Rosmer, hablaste de alianzas, incentivos, habló Carlos también. Y en una conversación previa que tuvimos hablamos también quizás del impacto que puede tener el tren. ¿Es necesario? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo juntamos todo esto para potenciar la industria? Sí, Alma, mira, el concepto logístico va de la mano de lo que yo comentaba al inicio, el tema de poder integrar el interior del país. Y nosotros entendemos que un proyecto de esta magnitud posiblemente tenga sus detractores y tenga también quienes van a favor. Yo considero importante, por ejemplo, esa conectividad logística y considero que es un proyecto que para el desarrollo, digamos, de lo que llamamos nosotros los clusters del interior del país puede ser muy interesante. Sabemos que es un proyecto muy a largo plazo, sabemos que es un proyecto que no va a ser de un día para otro y que se va a ir haciendo en escalas, pero sí lo vemos con buenos ojos y, por supuesto, lo más importante de todo es que esa conexión no solamente llegue hasta solamente el país, hacia nuestra frontera, sino que simplemente, ojalá que nosotros, que somos parte digamos, de Centroamérica, a nivel económico, como por el CIECA, nosotros logremos ponernos de acuerdo y lograr que esa interconectividad se llegue a todo el resto del país. Una de las cosas que nosotros siempre hemos hablado a nivel industria es el tema de lo que llamamos las cadenas regionales de valor. Las cadenas regionales de valor significa que no solamente lo que Panamá produzca o lo que Panamá cultive o lo que Panamá logre a través de sus empresas, sino que también, ¿por qué no?, traer esas materias primas o esos insumos que el país necesita porque no tiene suficiente, darles valor agregado. Y esa es una palabra, un cliché que mucha gente lo menciona, valor agregado, cómo se come. El valor agregado realmente es parte de lo que nosotros como industriales tenemos en nuestro ADN, justamente convertir esas materias primas, esos insumos en un producto de mayor valor, de mayor tiempo de vida y que pueda llevar a mucho más destinos a nivel internacional. Entonces, esa parte de los clusters, esa parte de desarrollo, de polos de desarrollo en el interior, esa parte también donde hablamos de lo que llaman los encadenamientos productivos que pueden sumar, y es justamente lo que Carlos, tú mencionabas, cómo esas pequeñas empresas, esas pymes pueden participar de alguna forma de ser proveedores de estas empresas que se denominan tractoras, que son las empresas más grandes, que son las empresas que pueden incluso darle conocimiento técnico y decirle a todos estos pequeños empresarios cómo requiero mi producto, cómo requiero ese insumo que necesito para darle mayor valor a nivel de producción. Entonces, en el momento en que nosotros logremos que esos encadenamientos productivos se den, nosotros vamos a lograr un mayor desarrollo y otra cosa muy importante, la formalización de esa masa de trabajadores que hoy en día muchos de ellos, y sabemos muy bien que es uno de los grandes desafíos que no solamente tiene Panamá, esto es un tema que va a nivel de toda Latinoamérica e incluso hasta de otros países como Estados Unidos, que es el tema de que no hay esa formalización del empleo y que eso también tiene causas muy importantes porque eso también limita la capacidad de préstamos para poder uno apalancarse y poder hacer crecer el negocio. Y lo puede decir Carlos, cuando te llega una persona que es un empresario pequeño, que no tiene que su nómina ni siquiera está en planilla, posiblemente no se va a convertir en un proveedor confiable para una empresa o para un banco poderle dar un préstamo. Entonces, eso es algo que nosotros vemos también como una muy buena oportunidad, el hecho de poder desarrollar ese tren. Hay transportistas, por supuesto, que dicen, no, pero es que eso me va a quitar el negocio de mi transporte.
Al contrario, nosotros vamos a poder desarrollar a través de lo que es el transporte de corta distancia, que es mucho más eficiente que hacer lo que estamos haciendo hoy en día, que realmente es costoso. Nosotros lo hemos dicho y aquí que está todo los ejecutivos del mundo de las navieras, muchas veces nos cuesta mucho más llevar un producto de David a la capital o al puerto que lo que nos cuesta llevarlo al puerto, digamos, de Japón o de cualquier otro país. Es increíble, pero lo vemos todo el tiempo, Así que me parece una excelente oportunidad y ojalá podamos tomar ventaja todos de ello. Mire, y volviendo sobre ese tema de la formalización de la empresa y la capacitación de la empresa, quizás, y aquí estoy pisando territorio que no es el propio, pero quizás esa sería una de los principales aportes que podría hacer una agencia como AMPYME, dedicarse a capacitar al empresario, ese pequeño que es informal, que nunca ha hecho un estado financiero o nunca lo ha auditado, o que tiene sistemas de administración en donde conocer cuál es la rentabilidad de un producto o de un servicio es poco conocido, poco entendido. Quizás ese sería uno de los grandes aportes que debería hacer AMPYME, ayudar, porque muchas veces estos empresarios quizás no tienen la capacitación formal de haber pasado por una escuela de negocio, una escuela de finanzas, una escuela de administración, entonces no tienen ese manejo cotidiano de saber dónde invertir, por qué comprar, por qué alquilar. O sea, hay una serie de decisiones que son cruciales para el éxito de estas empresas, sobre todo las que se ubican en el sector de pequeñas o micro, ¿no? Que necesitan, pero es ahí precisamente donde está la gran oportunidad de generar esa clase media emprendedora. Y debo decir que los bancos también tenemos una deuda pendiente, porque también muchas veces utilizan, yo no soy banquero, solamente hablo por ellos, pero muchas veces siento que se utilizan medios de evaluación de crédito que quizás responden a una realidad muy propia de una empresa ya formal, pero aquel que no se ha formalizado todavía, como que quedamos en un limbo, como que se le exigen planes de negocio y se le exigen factibilidades que muy frecuentemente están fuera de las manos de ese tipo de ese nivel de emprendedor. Creo que ahí hay un vacío que llenar. Y subimos un poco también a empresas quizás más grandes, pero quizás las no tradicionales, ¿no? Ya que, como bien hablas, tú dices que hablas por los banqueros, pero también le llevas el mensaje a los banqueros. Claro. Sería muy interesante ver también cómo podemos lograr que otro tipo de negocios, que no sean los tradicionales, que sean más específicos, que yo me imagino que la banca nacional apoya al sector logístico, pero hacerlo mucho más, quizás en otro tipo de negocio que está dentro del sector, que no es el que usualmente llega a la banca, ¿no? También creo que ahí hay oportunidades. Hay cosas ocurriendo, fíjate, pues es un tema que a nivel de la Junta Directiva y de la Asamblea de la Asociación de Bancos se ha tratado ya por los últimos años, sobre todo en el periodo post-pandemia, en que se hizo evidente la necesidad increíblemente grande de recursos a ser dirigidos hacia ese sector, hacia la pequeña y mediana empresa. Y hay cosas interesantes que ya están comenzando a suceder, como por ejemplo el otorgamiento de préstamos en base al análisis del flujo de caja que pasa a través de ciertos mecanismos de pago. Por ejemplo, eso ya está comenzando a ocurrir y yo vislumbro que eso va a aumentar mucho más. ¿Eso en qué beneficiaría? Pues tener un acceso más rápido y más pronto y también más seguro, porque al final de cuentas, si el flujo de caja ese que se analiza está pasando a través de un banco o dos bancos, pues es mucho más fácil también todo el proceso de recobro. Lo mismo, hay unas iniciativas que están avanzando, algunas de las marcas de tarjetas de crédito más importantes, orientadas precisamente a eso, a ayudar al pequeño empresario a obtener crédito más rápidamente y sin tantos requisitos
Eso sí, tratando de centralizar de alguna manera los flujos de caja, los flujos de ingresos y gastos, de manera que eso sirva a su vez de fuente de análisis, de información para la evaluación del crédito y así como también la garantía del pago del propio préstamo. Entonces son cosas que están ocurriendo y yo vislumbro que de aquí a unos meses o el año entrante vamos a estar viendo mucho más de eso y pronostico un crecimiento bastante explosivo en eso. Eso no obsta a que las empresas deben hacer un esfuerzo de formalizarse para el bien de todos. Claro. Para volver a recuperar la senda del crecimiento del empleo formal, el seguro social. Hay tantas cosas que dependen del empleo formal que no podemos simplemente decir, bueno, vamos a facilitar el crédito, pero entonces vamos a olvidarnos de formalizar las empresas. Creo que son esfuerzos que cada uno en su área de trabajo debe vislumbrar como una oportunidad. Claro que son retos, pero son oportunidades a la vez. El trabajo de ANPYME creo que es importantísimo que se haga, ya que es una entidad pública que tiene el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el corazón, en su misión. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que esa es una manera. Precisamente por lo que estábamos comentando hace rato, el público nos está preguntando, nos dicen que Panamá es uno de los pocos países donde no se escucha sobre banca naval y muchos préstamos para el sector marítimo local son otorgados como préstamos personales. ¿Qué haría falta para poder ver una banca naval más robusta? Banca naval. Es decir, orientado al negocio marítimo de barcos. Mira, yo te diría que eso es parte de lo que comenzaba yo hablando en la primera respuesta. Hay muchas empresas que prefieren financiarse en sus países de origen. Muchos barcos que tienen bandera panameña, son de bandera panameña, pero sus propietarios no son de aquí, los armadores tampoco, la mercancía tampoco, ¿sabes? Simplemente son gente que utilizan los puertos panameños o la bandera panameña. Muchas de esas empresas les es más factible centralizar sus actividades de financiamiento en sus casas matrices, por ejemplo en Japón, que es uno de los grandes países que son propietarios de barcos y armadores de barcos, se financian en Japón. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de concentrar no un barco o dos barcos, sino una flota de barcos con unas relaciones establecidas con bancos en sus casas matrices, probablemente obteniendo de esa manera recursos más baratos, o sea, con tasas de interés más factibles, por efecto de la concentración y el conocimiento de ese mercado. En Panamá tenemos muy poco, a pesar de la gran actividad marítima aquí que existe, pero gran parte de los dueños o los operadores de esos barcos no son de aquí, así que no tienen tampoco esa razón de ir a buscar su financiamiento. Pero creo que también hay varios segmentos dentro de esta banca naval que se pueden hacer, y justamente la otra pregunta que se hace es sobre el financiamiento, que es clave en esta industria, y creo que lo que están pidiendo un poco más es de más modernizarla, más llevarla a nicho. Es como el mensaje que creo que hay que llevar al sector bancario es cómo lograr que esto se dé, que estos targets, que el financiamiento sea más específico hacia esos sectores. Mira, no pienses que no existe. Existe el financiamiento naval, sí lo hay, pero una vez más, no es decisión del banco aceptar o no una oferta específica, eso depende del cliente. El cliente probablemente, como te decía, por razones que tienen que ver con volumen, con capacidad de concentrar sus negocios, muchas veces le es más factible y le es mejor, más financieramente sostenible y rentable hacer su financiamiento desde casa matriz. Igual que las grandes empresas que vienen a hacer las construcciones, muchas de esas empresas se van a financiar en sus casas matrices, ¿no? Llámese Japón, Nueva York, o sea, de donde sea que provengan, ¿no? Yo creo que en este tema todavía hay mucho espacio de conversación para hacerlo entre los bancos y la industria para llegar quizás a desarrollarlo mucho más, ¿no? Ver de parte y parte qué es lo que se puede hacer para que se desarrolle mucho más. Rosmer, también tengo preguntas para ti. Okay. Teniendo nuestro país el llamado hub logístico, has hablado un poco de eso, pero aquí te están pidiendo un poquito más específico. ¿Qué hace falta para elevar los números de producción para exportar? Mira, a veces cuando me han hecho esa pregunta, yo lo que digo es, hace falta crear una cultura exportadora en el país. Realmente
una vez que tú tengas sembrado dentro del empresariado panameño eso de tomar el riesgo de no solamente quedarte acá, lo he visto no solamente a nivel de producción, de industria, lo hemos visto a nivel de retail. Nosotros tenemos modelos de negocio de retail en Panamá espectaculares, pero no se atreven a ir más allá, no se atreven a operar o a hacer aperturas de negocios afuera. Incluso los mismos bancos, ¿cuántos bancos panameños han tomado el riesgo de irse, por ejemplo, a otros países a tener una licencia general? Entonces, yo creo que esa semilla de la cultura exportadora es algo que se puede hacer. Por supuesto que no solamente son las ganas de hacerlo, es también tener el ecosistema que permita que nosotros, por ejemplo, seamos ágiles. Una de las cosas que siempre hemos criticado, y parece mentira, pero un país como Panamá, un país pequeño que pudiera ser mucho más ágil en estos temas, digamos, de trámites, de burocracia, es mucho más complicado. Yo diría que ojalá pudiesen haber más ingenieros en el gobierno y no tantos abogados. Porque y perdónenme los abogados, pero cuando tú le metes, cuando tú le metes el tema de leyes, ahí se complica todo va a través de papeles, entonces realmente eso, y hay inclusive hay un libro muy emblemático que se habla por el hecho de cómo inclusive a nivel de Estados Unidos la mayor parte de los últimos presidentes han sido graduados de leyes, como también la mitad de los congresistas de Estados Unidos son también abogados. Entonces yo creo que al final el tema de ser rápido, de ser ágiles, de lograr, y no es que vamos a romper las reglas ni vamos a decir que no vamos a hacer las cosas bien, es simplemente que tenemos una maraña de trámites para hacer cualquier cosa y los tiempos son tan lentos que a veces eso le quita la motivación al empresario para poder justamente llegar a hacer escalar, digamos, esa empresa a nivel internacional, y lo vemos todos los días. Somos realmente los dolientes en este sentido. Yo te lo puedo decir, mi empresa exporta a 15 países actualmente, y créeme que para nosotros ha sido, como dicen, un proceso muy, muy lento, porque nos hemos tenido que encontrar cualquier cantidad de obstáculos internamente que no debería ser. Muchas veces, y hay un expresidente exportador que utiliza un término muy interesante, dice: nosotros exportamos a pesar del gobierno. Y eso es algo que no debería ser todo lo contrario. Y lo vemos muy bien cuando vemos países como Chile, por ejemplo, o cuando vemos inclusive un vecino como Costa Rica, donde tienen unas promotoras de comerciales, tienen una marca país, tienen todo un engranaje dedicado a lograr que sus productos incursionen de manera masiva en los mercados internacionales. Entonces, eso, mira, nosotros en la parte de logística, y me encanta estar en un foro logístico, porque ese es el menor de los problemas que tenemos nosotros. Esa es la parte fácil. Esa es la parte, ¿por qué? Porque incluso, y lo hemos visto, y cualquiera de ustedes me lo puede decir, de las navieras, la cantidad de contenedores que llegan a Panamá que muchas veces se tienen que ir vacíos. ¿Por qué? Porque somos un país netamente importador, o sea, es más lo que nosotros traemos que lo que nosotros sacamos, cosa que no le suceda a otros países grandes como Brasil, que tienen un problema para conseguir contenedores y poder exportar sus productos. Nosotros no tenemos ese problema, todo lo contrario, tenemos amplia disponibilidad. Ahora, ojo, y administrador Catín Vázquez, le digo, ya estamos sintiendo dentro de nuestros actividades de exportación, problemas logísticos donde los puertos están saturando y no hay disponibilidad. Y eso también es un problema, porque eso para un exportador o para una empresa, una industria que quiera llegar mucho más lejos y de repente vea que su contenedor se demora 3, 4 semanas porque no hay booking o no hay una reserva, eso también es un problema grave que puede incidir en el desarrollo de esa cultura exportadora en el país. Me encanta, precisamente para eso estamos aquí, para poder conversar entre nosotros. Carlos, aquí hay una propuesta interesante sobre el tema que ya veníamos hablando, y es que preguntan cómo podría formarse un grupo interbancario para analizar las necesidades de estos sectores marítimos. ¿Esto es posible? Bienvenidos. Eso es lo más sencillo del mundo. En la asociación bancaria tenemos 15 o 16 comisiones
técnicas especializadas en atender diversos retos, diversas oportunidades, y es cuestión de simplemente hacer un acercamiento a ver cómo podemos ayudar más. Debo decir que, por ejemplo, el sector industrial, la última cifra que tengo es que el sector industrial tiene ahora mismo la cartera de crédito del Centro Bancario Internacional de Panamá. El sector industrial ahora mismo supera los 4.100 millones de dólares en cartera vigente actual. O sea, no es que estamos ausentes, no es que están ausentes, lo que pasa es que, bueno, quién sabe, hay que hacer que nuestro país realmente pueda ser más competitivo y atraer inversiones al sector industrial. Las historias de Rosmer sobre el costo de la energía, que si los trámites burocráticos tienen décadas y no hemos sido capaces como país de ponerles una solución final. Yo creo que si vamos a aprovechar para el sector industrial todas estas oportunidades que van a traer la expansión del sector logístico, hay que encarar ese reto con determinación, La banca está ahí. Son oportunidades que no las van a dejar pasar si son bancables. Lo importante es que sean bancables y que haya la demanda en el sector industrial para hacerlo. Yo me voy a robar la frase de un empresario muy conocido en este país que dice que él tiene un amigo profesor que dice que el hombre más inteligente de la sala es el que sabe lo que no sabe. Yo la quiero traer a este contexto y preguntarles a ustedes qué es lo que tenemos que aprender o tenemos que mejorar para lograr que se den todas, para aprovechar más estas oportunidades. Carlos. Mire, el tema de la burocracia es definitivamente uno de los grandes. La seguridad jurídica. Esta mañana leía en el periódico que que Panamá ha perdido relevancia como país capaz de atraer inversión extranjera directa, y en ese artículo se mencionaba que pues había algunas empresas que habían decidido no seguir invirtiendo en Panamá porque sienten que se ha perdido competitividad, un poquito del tema de la seguridad jurídica, han estado muy preocupados por algunas decisiones que se han tomado, por ejemplo, lo que pasó en la bananera a principios del año. O sea, todas esas son cosas que hacen que nuestro país, que es un país de verdad bendito por la capacidad, la cantidad de oportunidades que tenemos, pero esas son cosas que nos quitan, asustan al que quiere poner su capital aquí. A pesar de que, como escuché el otro día al ingeniero alemán que está aquí presente en una conferencia donde asistí, él decía, miren señores, y estoy tratando de imitarlo y de parafrasearlo. Él decía, señores, no hay la menor duda que Panamá es el mejor país del mundo o de América, ¿no? O sea, para invertir. Yo estoy convencido de que eso es así también. Pero tenemos que hacer la tarea de no destruir con la mano izquierda lo que hacemos con la derecha, y eso nos pasa a cada rato. Ese sería mi aporte a esto, o sea, ser un poco más consistentes en mandar las señales correctas de que Panamá es un país que le da la bienvenida a la inversión privada y que vamos a respetar la inversión privada y que vamos a hacer lo posible por respetar la inversión privada, sin que eso signifique pasar por encima de los derechos democráticos de quienes se oponen a ciertas cosas. Pero no podemos permitir que una cosa dañe todo lo demás. Así es. Mira, cuando hablo con inversionistas, incluso esta noche tenemos una cena con un grupo que viene que quieren hacer una inversión importante. Ellos dicen, pero señores, ¿qué pasa con ustedes los panameños que a veces no confían? Y nosotros estamos viendo su país como uno de los países de las grandes oportunidades. Un colega hace algunos días comentaba, ¿no?, que nos autoflagelamos. Creo que fue inclusive un ministro que nos lo dijo, nuestro ministro de Economía, que también conversa todo el tiempo con inversionistas de afuera, y él decía, oye, nosotros tenemos que ser y vender nuestro país, tenemos que ser positivos, tenemos que tener, como dicen, fe en que este país es un país que va a poder lograr y vienen buenos tiempos, o sea, realmente hemos vivido, como dicen,
lo más complicado que hemos vivido en los últimos años, pero eso no significa que no tengamos muchísimas oportunidades y que no venga un periodo nuevamente donde va a haber grandes inversiones, grandes oportunidades, una cosa trae la otra, al tener, por ejemplo, lo que está haciendo el Canal de Panamá con su plan de inversiones, va a traer mucho más inversiones, obviamente, de otros grupos empresariales. Entonces, al final, yo creo que eso es lo más importante, que nosotros sepamos vender al país, que nosotros seamos positivos, que lo hagamos de una manera que cada vez que estemos en cualquier foro indiquemos por qué Panamá vale la pena, porque es un puerto seguro, y valga el término puerto que estamos en un foro logístico, pero como país somos un oasis comparado con el resto de los países de la región que están pasando por momentos muy complicados, muy difíciles. Somos un país que somos proempresa, donde el sector privado es quien mueve la aguja en el desarrollo del país, no es como pasa en otros países que tienen recursos naturales que al final lo que hace es empañar de alguna u otra manera y opacar los otros, digamos, áreas de negocios que se pueden desarrollar. Sí tenemos que diversificar más nuestra matriz, nuestro modelo. Nosotros vemos bienvenido el comercio, bienvenido la banca, bienvenido todo lo que ya hemos desarrollado de una manera espectacular. Sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta que este es un país que también tiene muchísima gente que necesita trabajar, tenemos que crear empleos. El crear empleos da paz social al país y es algo que nosotros ya vivimos y nos dimos cuenta de lo que significa cuando la población se va a la calle, cuando la población hace protesta. Tenemos que darle a la gente la oportunidad y eso es, y quisiera cerrar con esta conclusión, lo que al final todos por igual tenemos que buscar la manera de alinear esfuerzos para que nuestro país siga siendo un país estable, la seguridad jurídica, por supuesto, muy importante. Estamos en este momento un poquito preocupados, no diría un poquito, bastante preocupados porque nuestra asamblea y nuestros diputados están en un concurso de quién saca más leyes, pero al final muchas de ellas son redundantes y no le compete al Poder Legislativo hacer estas cosas. Para eso tenemos un ejecutivo, para eso tenemos un gobierno pues, donde cada uno debe tener y especializarse en sus áreas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente con eso tenemos que vivir, pero bueno, vamos a tratar y lo estamos haciendo, buscar tener un diálogo más constante con quienes crean las leyes de este país, para que entiendan de una vez por todas que realmente nosotros lo que necesitamos es ser un país competitivo. Nosotros competimos con el resto del mundo y no podemos decir que aquí vamos a hacerle una carga social o una carga económica solamente al sector privado, porque el sector privado, señores, es quien genera empleo y riqueza, no es el gobierno. Y eso tenemos que tenerlos todos claros. Así que con eso concluyo, Alma. Muchísimas gracias. No nos queda tiempo para más. Nos quedamos con tareas y con el mensaje claro de que tenemos que conversar más. Gracias. Claro. Sí.